Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Macarena Irmas y los voy a acompañar con el tema de promoción de la salud, participación social e intersectorialidad, que corresponde a las funciones esenciales 3 y 4. Los objetivos entonces de la clase es revisar brevemente las funciones esenciales 3 y 4, ver los grados de avance que han tenido en el Cono Sur respecto a la evaluación que hizo la Organización Panamericana, conocer algunas de las estrategias para el desarrollo de estas funciones y conocer un ejemplo concreto de buenas prácticas en relación a ellas. Vamos a revisar un poquito de historia de lo que ha sido la promoción de la salud a nivel internacional, algunos conceptos clave, los indicadores y la evaluación que arrojó la función 3 y la función 4, algunas estrategias para el desarrollo de la promoción, participación social e intersectorialidad y el ejemplo de buenas prácticas como les mencionaba. Este es el cuadro ya que han visto durante las primeras clases que corresponde a las 11 funciones esenciales y nosotros entonces nos vamos a enfocar en estas de acá. El comienzo. Uno de los primeros en emplear los términos de promoción de la salud con el significado moderno al que actualmente utilizamos fue el doctor Henry Siggeris, que fue un médico, profesor, historiador muy influyente en la medicina del siglo XX y fue un defensor de la medicina social. Él señaló las 3 principales áreas de la medicina que correspondían a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la rehabilitación del individuo. ¿Qué ocurrió entonces a lo largo de la historia con el tema de la promoción de la salud? En 1974 se desarrolló un informe conocido como el Informe Lalonde, del Dr. Marc Lalonde, que era el ministro de Salud de Canadá, denominado Una nueva perspectiva de la salud de los canadienses. En este informe establecía la promoción de la salud como una estrategia gubernamental dirigida a la resolución de los problemas de salud y proponía acciones concretas relacionadas a los cambios en los estilos de vida, comportamientos relacionados al alcohol, tabaco, dieta, alimentación saludable y comportamiento sexual. Años más tarde, en 1978, en Rusia, se suscribe la Declaración de Alma-Ata, que establece y enfatiza el compromiso nacional e internacional por la atención primaria de salud como un nivel clave para poder desarrollar la promoción de la salud. Se establece también que la salud es un derecho humano universal fundamental y no un privilegio. Luego, en 1984, la Organización Mundial de la Salud define unos principios orientadores de promoción de la salud para los países. Elabora diversas cartas relacionadas a la promoción de la salud, que son como cartas de navegación para los países, y algunos de los temas importantes son asegurar que el ambiente, que está más allá del control de los individuos, sea favorable para la salud. Combina métodos también de comunicación, educación, legislación, ¿cierto?, desarrollo de las comunidades. Establece también la importancia de la participación efectiva de la población y también señala la importancia de la atención primaria en el desempeño de un papel sumamente importante en el apoyo y para facilitar la promoción de la salud. Años más tarde, el 86, en Canadá, Ottawa, se realiza la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, donde se señalan en el fondo directrices para elaborar políticas públicas sanas, crear ambientes favorables, reforzar la acción comunitaria, desarrollar actitudes personales desde el punto de vista de fortalecer a los individuos y empoderarlos, ¿cierto?, para la toma de decisiones, y la reorientación de los servicios sanitarios. Años más tarde, en 1988 en Australia, se desarrolla la segunda conferencia internacional y acá se explora con mayor profundidad las políticas públicas saludables, no solo como algunas directrices, sino ya como establecer a nivel nacional políticas públicas que normen la promoción de la salud al interior de las comunidades. Luego, en 1991, en Suecia, se realiza la tercera conferencia. De aquí se establece y se enfatiza el compromiso de desarrollar ambientes saludables que apoyen la promoción de la salud. No solo hechos individuales, no solo hechos comunitarios, sino que también debe haber una estructura y un medio ambiente que propicia el desarrollo de la promoción. Años más tarde, en 1997, en Yakarta, Indonesia, se desarrolla la cuarta conferencia internacional y esta es la primera en incluir el sector privado para el apoyo y promoción de la salud como un ente sumamente importante para poder llevarla a cabo. Luego, en el año 2000, en México, se realiza la quinta conferencia y aquí se hace hincapié a los compromisos y a los acuerdos tomados en Yakarta respecto del sector privado.
Años más tarde se desarrolla la sexta conferencia en Tailandia y acá se emite la Carta de Bangkok, donde se señala la importancia de la promoción de la salud y en un mundo globalizado, y por tanto es responsabilidad esencial de todo gobierno hacerse cargo de esto. Hemos revisado entonces brevemente algunos de los hitos más importantes a nivel internacional respecto a la promoción de la salud. ¿Y qué estamos hablando entonces cuando nos referimos al concepto de promoción de la salud? Tal vez para la mayoría de nosotros un significado conocido, cierto, familiar, para algunos tiene que ver ya sea relacionado con nuestro quehacer. Estas son algunas de las imágenes que uno por lo general acostumbra a ver, ¿cierto?, cuando habla de promoción de la salud. Y acá hay algunas definiciones que son complementarias. Por un lado, es un proceso que consiste en proporcionar a las poblaciones los medios necesarios, ¿cierto?, para ejercer un mayor control sobre su salud. Cuando uno habla de empoderar a las poblaciones, esto se establece en la Carta de Ottawa. Desarrollar habilidad en las personas y en las comunidades para tomar decisiones, ¿cierto?, y que controlen en el fondo, y que tengan el control, digamos, sobre su destino cotidiano y que esté orientado a una vida saludable. Y por otra parte también es un enfoque técnico y político para poder trabajar con distintos sectores, ¿cierto?, fomentar el empoderamiento y mejorar finalmente la calidad de vida de la población. ¿Dónde se hace por lo general, o dónde uno hace promoción de la salud? ¿Qué hace uno en promoción de la salud y cómo uno hace promoción? Por lo general, uno ha escuchado hablar de el dónde, uno se refiere a los establecimientos educacionales, ¿cierto?, promotores de salud, lugares de trabajo, promotores de salud, lugares de trabajo libres de humo de tabaco, comunas saludables, barrios saludables, organizaciones sociales. Por otro lado, el qué o sobre qué es lo que uno intenta abordar en la promoción de la salud. Por un lado, los factores protectores psicosociales, factores protectores también ambientales, alimentación saludable, actividad física, tabaco, alcohol, entre otros. Y cómo se desarrolla la promoción de la salud a través de la comunicación, ¿cierto?, difusión, educación, participación social, gestión local e intersectorialidad y abogacía. Estos son actualmente algunos de los elementos, ¿cierto?, que están en desarrollo y que tienen que ver con dónde se hace promoción de la salud, qué es lo que se hace, ¿cierto?, y cómo. Para ir aterrizando un poquitito los conceptos, vamos a comenzar a ver entonces el tema de las funciones esenciales. Primero la número 3, que corresponde a la promoción de la salud. Esta función esencial lo que busca es fomentar los cambios en los estilos de vida, ¿cierto?, y las condiciones del entorno, fortalecer alianzas intersectoriales que hagan más eficaces, ¿cierto?, y que sean alianzas intersectoriales sistemáticas y continuas en el tiempo para poder desarrollar acciones de promoción. Establece también la evaluación del impacto en la salud de las políticas públicas, el desarrollo de acciones educativas y de comunicación social, ¿cierto?, que vayan orientadas a establecer cambios en conducta, estilos de vida, comportamiento y generar ambiente saludable. Y también establece la reorientación de los servicios de salud con el fin de desarrollar unos modelos de atención que favorezcan la promoción, especialmente en el ámbito de la atención primaria de salud, como eje clave y componente clave para el desarrollo. ¿Cómo se mide la función esencial 3? Todas las funciones esenciales que hemos revisado hasta ahora y las que faltan por revisar cuentan con una serie de indicadores, y cada uno de estos indicadores contiene un set de preguntas que se responden de forma dicotómica, sí o no, y esto corresponde a un puntaje de 0 o 1, que finalmente se puntúa y se arroja como digamos, el puntaje total. Esta planilla Excel, si ustedes quisieran profundizar en ella, está disponible en su carpeta de lectura complementaria. Y entonces, para efectos de la función esencial número 3, se establecen como 5 áreas que, como decía, cada una tiene un set de preguntas que van a dar cuenta finalmente del indicador total. Por un lado, el apoyo en actividades de promoción de la salud, elaboración de normas e intervenciones dirigidas a favorecer los comportamientos y ambientes saludables. Por otro lado, también mide la construcción de alianzas sectoriales e intersectoriales para la promoción de la salud, la planificación y coordinación nacional de las estrategias de información, difusión, educación, comunicación social, ¿cierto?, la reorientación de los servicios de salud y la asesoría y apoyo técnico a los niveles subvencionales. Luego, en relación a la función esencial número 4,
Los objetivos de esta función esencial son reforzar el poder de los ciudadanos para poder cambiar sus propios modos de vida, ¿cierto? Y que sean parte activa de este proceso dirigido a desarrollar comportamientos y ambientes saludables. Y también facilitar la participación de la comunidad organizada en decisiones y también en acciones relativas a todos los programas en el fondo que tengan que ver con salud, desde la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, ¿cierto? Y rehabilitación. La forma entonces en que se mide esta función esencial número 4 es a través de tres grandes áreas. Por un lado, el fortalecimiento del poder de los ciudadanos en la toma de decisiones, el fortalecer la participación social y la asesoría y apoyo técnico a las instancias subnacionales para poder fortalecer esta participación social. El informe entonces que generó OPS para la evaluación de desempeño de estas funciones esenciales arroja que ambas funciones, la 3 y la 4, se encuentran a un nivel de desempeño intermedio. La función esencial 3 de la promoción de la salud se encuentra a un nivel intermedio superior y la función esencial 4 relacionada a la participación social a un nivel intermedio bajo. La función esencial 4 es la que muestra mayor rango de variabilidad entre la región, considerando algunos países, por ejemplo, como Brasil, que tienen potentes estrategias respecto a participación social, por eso tal vez se hace mayor variabilidad. En relación a Chile, ambas funciones esenciales se encuentran a un nivel intermedio superior. Para ir revisando un poquito más en concreto algunas de las debilidades que señala este informe de evaluación de desempeño, podemos ver que para la función esencial número 3, en nuestra columna o cuadro izquierdo, se ven las debilidades, los aspectos un poco más negativos que hay que fortalecer y reforzar. Por un lado, menos de la mitad de los países planifica anualmente acciones específicas en relación a la promoción de la salud. Solamente un 22% de los países, estos son los países del Cono Sur y México, solamente un 22% de los países dispone de recursos específicos orientados a medir el impacto de las políticas públicas en esta materia. Existe un bajo desarrollo de sistemas que estimulen la promoción, como sistemas de reconocimiento, fondos concursables, ¿cierto?, o capacitación de personal. Existe un caso de desarrollo de los organismos especialmente dedicados a informar y a educar al público en relación a la promoción de la salud. Y se había visto que ningún país ha promovido mecanismos de pago que estimulen a los seguros, que estimulen la promoción en los seguros de salud. Y por otro lado, aspectos positivos, ¿cierto? La mayoría de los países ha incorporado efectivamente en las líneas de acción las recomendaciones internacionales, las que habíamos visto en las conferencias, ¿cierto?, en los congresos internacionales, como por ejemplo los municipios saludables. El 35% de los países tiene planes que van dirigidos específicamente a formar alianzas y trabajo intersectorial, y se cuenta con apoyo de la autoridad sanitaria para el fomento de actividades de promoción, sobre todo en el ámbito educacional. En relación a la evaluación del desempeño de la función esencial 4, aspectos más débiles, se encuentran debilidades en el diseño de los mecanismos de recepción de la opinión ciudadana, debilidades en los canales formales para asegurar respuesta a la opinión ciudadana en materias de salud, ¿cierto?, debilidades en el desarrollo de estrategias para dar a conocer a la población los derechos en salud. Muy pocos de los países difunden los resultados sobre el impacto del estado de salud, ¿cierto?, ya sea de las encuestas nacionales, de los informes nacionales en relación al estado de salud, y no se evalúa la capacidad para estimular la participación ciudadana. Y en relación a los aspectos más positivos de esta evaluación de desempeño, la mayoría de los países cuentan con organismos formales de recepción, ya sea foros, talleres o encuentros, ¿cierto? La mitad de los países cuenta con un organismo defensor ciudadano que es independiente del Estado y tiene atribuciones legales en materias de derechos de la salud. El 65% señala la existencia de consultas de opinión para poder definir objetivos y metas nacionales en términos de salud, ¿cierto? Y se cuenta con personas capacitadas para promover la participación en los programas. Un estudio que se realizó en el año 2006 en Chile, que evaluaba la promoción de la salud desde el año 98 al 2006, encontró hallazgos similares para ambas funciones esenciales. En este estudio se encontró que existía avance regional en términos de promoción de la salud, que habían sí diferencias que estaban asociadas a las capacidades y limitaciones propias, ¿cierto?, de cada contexto, que existía una necesidad sí en la difusión de buenas prácticas respecto de cada una de las distintas intervenciones y estrategias que se habían implementado a nivel local.
y también arrojó que como la evaluación más favorable daba cuenta del proceso que hasta ahora se venía haciendo más que del impacto real en promoción de la salud. Hay dos pilares fundamentales entonces para la promoción de la salud, ¿cierto? Por un lado la participación social, que ya habíamos revisado en la función esencial 4, y también está el concepto de la intersectorialidad. ¿Por qué la intersectorialidad? Nosotros ya revisamos en las primeras clases, ¿cierto? Cuando hablamos de los determinantes, del modelo de los determinantes sociales, vimos también entonces lo complejo que era abordar el proceso de producción, salud, enfermedad, ¿cierto? Solo desde el sector salud. Y por lo tanto entonces requería, para poder abordarlo, hacerlo de una forma intersectorial. Esta imagen está tomada del área de desarrollo de sistemas de informática y lo que muestra en el fondo es qué es lo que ocurre con una idea, un proyecto o una estrategia o un programa que uno quisiera implementar cuando no hay un trabajo articulado, cuando no hay un trabajo intersectorial. Por un lado, cada actor o cada sector, ¿cierto?, entiende algo distinto de lo que significa la idea original, la idea principal o el programa o la estrategia, ¿cierto?, que uno quisiera implementar, u otros actores ajustan esta idea original al presupuesto que tienen, que muchas veces es muy limitado, u otros actores desarrollan la idea para lograr objetivos específicos según áreas específicas de interés, ¿cierto?, ya sea compromisos políticos o etcétera. Entonces este monólogo que ilustra es un poco eso, qué ocurre cuando no hay un trabajo intersectorial y articulado, que finalmente cada uno entiende lo que entiende y los productos entonces son muy distintos, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno entonces va entendiendo por el concepto de intersectorialidad? Posiblemente pasa lo mismo con el tema del concepto de promoción de la salud, tal vez para algunos es un concepto bastante, ¿cierto?, cercano, y muchos de ustedes tal vez ya trabajan de forma intersectorial, ¿cierto?, con otros compañeros. Y por un lado plantea, estos son también definiciones complementarias, convergencia de esfuerzos de distintos sectores, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, para producir políticas integrales e integradas que ofrezcan respuesta a las necesidades de las poblaciones. Y esto supone entonces compartir recursos, compartir responsabilidades, compartir acciones, pero también compartir las evaluaciones del proceso, ¿cierto? Y también es un encuentro de diversos actores de sociedad, de ámbito público, privado, sociedad civil, ¿cierto?, gobiernos locales, gobierno. ¿Cómo se desarrolla entonces el proceso de intersectorialidad? Acá esta lámina ilustra el proceso de configuración de la intersectorialidad y hay dos ideas centrales. Por un lado, no todos los sectores están en la misma posición para abordar un trabajo intersectorial, ¿cierto? Ni tampoco con la misma necesidad para llevarlo a cabo, ya sea por distintas capacidades técnicas, distintos conocimientos en la materia, porque tal vez hay presupuestos distintos, ¿cierto? Por lo tanto hay prioridades diferentes, hay objetivos distintos, intereses diferentes, ¿cierto? Muchas veces opuestos de un sector u otro, prioridades políticas distintas. Entonces son elementos que uno tiene que considerar al momento que quiera trabajar con otro sector. Y por otro lado, la intersectorialidad debe entenderse como un proceso escalonado y progresivo, ¿cierto?, para ir incorporando poco a poco a los otros sectores. No es un proceso entonces que ocurra de la noche a la mañana y requiere muchas veces que los equipos se capaciten, ya sea desde el punto de vista de habilidades de comunicación, habilidades sociales, ¿cierto?, estrategias de persuasión, para poder ir de alguna forma encantando, persuadiendo, ¿cierto?, a los otros sectores e involucrándolos poco a poco para poder llegar a establecer objetivos comunes, objetivos en conjunto, planificar, ¿cierto?, conjuntamente los objetivos, adecuarlos también a un sector u otro y finalmente terminando los procesos con la evaluación y un seguimiento en conjunto por parte de todos los sectores. Vamos a ver a continuación a través de un ejemplo concreto cómo algunos de estos elementos que hemos hablado de promoción de la salud, de intersectorialidad y de participación ciudadana se van aterrizando. Esta iniciativa de la CNAU-BC es una iniciativa que se lleva a cabo en la provincia canadiense, ¿cierto?, de Columbia Británica, y se origina desde la idea de que el año 2003 esta provincia ganó la candidatura para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno que se iban a desarrollar el año 2010. Por lo tanto, la gente del sector salud consideró que esta es una oportunidad para poder establecer un legado de promoción de la salud y partir como de forma firme y sólida con todos los sectores a nivel ministerial, a nivel comunal, ¿cierto?, ONG, e impulsar una iniciativa en promoción de la salud potente. Lo que se hizo acá entonces es que se utilizó esta plataforma de los Juegos Olímpicos para hacer una estrategia mucho más interesante a los ojos, ¿cierto?, de tomadores de decisión,
de gente que tal vez ponía el financiamiento, ¿cierto?, para poder en el fondo ir convencer. Esto es una iniciativa intersectorial, que se lanzó en 2005, ¿cierto?, y que integra acciones de todo el gobierno con sociedad civil también, para poder abordar 5 objetivos de promoción de la salud que van en las áreas de actividad física, alimentación saludable, sobrepeso, obesidad, control del tabaquismo y elecciones sanas durante el embarazo, específicamente con el consumo de alcohol, que en esa provincia se veía como un problema relevante. Ellos establecen metas a corto, mediano y largo plazo. Corresponde a una de las mayores transferencias de fondos de Canadá, de un gobierno de provincia, ¿cierto?, a una organización no gubernamental en esta materia de promoción de la salud. Y esta iniciativa, esta movilización, asume las recomendaciones desarrolladas en la Carta de Bangkok del año 2005. Acá se establecen estrategias y mecanismos horizontales y verticales, horizontales en términos de que se involucra a todos los ministerios, y verticales que involucra a otros actores y otros niveles también de la sociedad. Por un lado, entonces, existe un compromiso político de alto nivel e integración de esta movilización que se llama ACNA-OBC en todos los planes ministeriales. Y lo que hace en el fondo es que cada ministerio va a tener una contribución concreta para esta movilización en promoción de la salud. Por otro lado, se establecen comités interministeriales de viceministros, y lo que hace es distribuir responsabilidades no solo en el sector salud, sino que cada sector de educación, ¿cierto?, agricultura y tierras, que también participó, van a tener una responsabilidad concreta y un objetivo concreto en sus ministerios para apoyar esta estrategia de promoción de la salud. Ellos realizaron un convincente análisis de rentabilidad y difusión del conocimiento en materia de las enfermedades crónicas no transmisibles y qué iba a pasar a nivel presupuesto, ¿cierto?, a nivel de financiamiento del país, si es que no se hacía nada y si es que las condiciones permanecían en statu quo. Y esto fue un mecanismo potente de persuasión, porque a través de un análisis de rentabilidad, otros ministerios que tal vez no tenían los mismos conocimientos, ¿cierto?, desde el punto de vista del impacto de las enfermedades crónicas, pudieron visualizar cómo en el fondo iba a influir a nivel país si es que no se intervenía a nivel integral, ¿cierto? Y también se desarrollan estrategias de comunicación, que una de las que habíamos hablado era la persuasión, ¿cierto?, la difusión el impacto de las enfermedades crónicas, pero también mucha abogacía de negociación para trabajar con los otros ministerios. Luego, entonces, ellos también, otra de las estrategias que utilizaron fue crear fuertes asociaciones con las organizaciones civiles, ¿cierto?, metas y objetivos explícitos y públicos, e iban evaluando el cumplimiento de las metas desde el inicio hasta el final, ¿cierto?, cumplimiento del proceso, cumplimiento de los resultados, cumplimiento del impacto. Y ellos también establecieron un fondo de 15 millones para proyectos de promoción donde pudieran concursar otros ministerios. ¿Qué ha ocurrido? Esto es un ejemplo que lo que busca es visualizar un poco cómo estos elementos que hemos venido conversando se van concretando en un ejemplo concreto, la redundancia, y vamos a conversar ahora un poquitito de qué ocurrió en Chile en términos de materia de promoción de la salud. A nivel de las intervenciones que han ocurrido, ¿cierto?, en promoción de la salud, estudios poblacionales, nosotros contamos con en 1995 se llevó a cabo el estudio de carga de enfermedad, que lo que evidenció, ¿cierto?, es el impacto que tenían las enfermedades crónicas no transmisibles en la carga de enfermedad del país. Y esto ayudó entonces a redireccionar los esfuerzos, cambiar las prioridades, ¿cierto?, que tenían un enfoque materno-infantil y de las infecciosas, al enfoque de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? El año 97 se desarrollan las guías de alimentación saludable para población en Chile. Luego, en el año 98, el Ministerio de Salud pone en marcha el Plan Nacional de Promoción, y también se crean los comités Vida de Chile, ¿cierto?, que eran comités intersectoriales, interministeriales, y que lo que buscaban era asesorar a los ministerios, ¿cierto?, en la elaboración de políticas públicas y coordinar un plan de acción intersectorial en materia de promoción de la salud. Luego, durante el 2009 y el 2001, se realizaron una serie de capacitaciones a nivel nacional, ¿cierto?, tanto para los municipios como para los ministerios también, para poder llevar a cabo los comités Vida Chile.
Se han desarrollado también congresos nacionales de promoción de la salud, ¿cierto? En el año 99, el 2002 y el 2007. Se han llevado a cabo también encuestas poblacionales, ¿cierto? Como la encuesta de calidad de vida y la encuesta nacional de salud, que establecen una línea base para las intervenciones en salud y que han permitido entonces ir viendo si es que hemos tenido avance o no en esta materia. El año 2005 se hizo una actualización, ¿cierto?, de las guías de alimentación saludable, donde se incorporó esta estrategia de 5 al día. Está también la estrategia global contra la obesidad, ¿cierto?, la EGO, que se llevó a cabo el año 2006. Actualmente ya está la ley de composición nutricional de los alimentos, ¿cierto? Está también el programa de promoción de la salud, que plantea unas nuevas directrices respecto del periodo 2011-2015 en materia de programas comunales de promoción de la salud, lugares de trabajo promotores, establecimientos educacionales tanto básicos, ¿cierto?, como superiores promotores de la salud, y también instituciones de educación superior. Y también está la Estrategia Nacional de Salud, ¿cierto?, para el periodo 2011-2020, que establece también promoción de la salud en las comunas, ¿cierto?, promoción y prevención de salud en los lugares de trabajo, seguridad desde el punto de vista de los alimentos, intervención de la atención primaria y comunicación social. Uno ve entonces también, esto es un resumen muy breve de algunos de los hitos y algunas de las cosas principales en materia de promoción de la salud, y uno ve también entonces que a nivel local se han desarrollado distintas estrategias, hay muchas de las estrategias que han funcionado en términos de promoción de la salud, pero algo ocurre en los resultados, ¿cierto?, de las encuestas que hemos visto que al parecer no han tenido el impacto que hemos esperado, ¿cierto? Esto es uno de los ejemplos, he tomado la encuesta nacional. Uno ve también que la estrategia global contra la obesidad, ¿cierto?, la estrategia EGO tampoco dio resultados que se esperaban, y algo entonces está ocurriendo a nivel país que, si bien existen intervenciones, existen estrategias, existen planes, ¿cierto?, algunas localidades tienen mejor desarrollo de promoción que otras, algo está pasando a nivel nacional que no estamos logrando con las metas que nos propusimos, ¿cierto? Y uno puede establecer distintas reflexiones o distintas interrogantes. Por un lado, tal vez las metas que nos proponemos es difícil cumplirlas con la estructura que tenemos hasta ahora, o tal vez las políticas han sido insuficientes para poder revertir, ¿cierto?, el aumento de los factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles, o tal vez no ha tenido suficiente prioridad, ¿cierto?, para poder lograr los resultados esperados, o tal vez las intervenciones realizadas en promoción, si es que no hubiéramos realizado todas estas intervenciones que hasta ahora venimos realizando, tal vez tendríamos resultados peores. Tal vez falta profundizar en términos de cambio de comportamiento, enfocarse más tal vez en la población infantil, ¿cierto?, preescolar, o tal vez el tiempo necesario que hemos establecido para poder cumplir las metas ha sido muy breve, ¿cierto?, y tal vez deberíamos esperar tener resultados sobre los 10 años, por ejemplo. Uno podría plantear muchas interrogantes para ver en el fondo qué es lo que ha ocurrido, que si bien se han desarrollado estrategias, algo está pasando con que el impacto no es el que deseamos, ¿cierto? Hay un ejemplo concreto en una experiencia en Finlandia, en North Karelia, que ellos también establecieron políticas orientadas a la promoción de la salud, y las metas que se propusieron ellos eran metas a más de 10 años plazo. Es decir, ellos iniciaron en 1970 las estrategias de promoción de la salud y recién vieron resultados en el año desde 1990 en adelante. Entonces, uno también debe ser capaz de ajustar, ¿cierto?, los objetivos y las metas planteadas a los plazos que uno está estableciendo. Entonces, en base a lo que hemos revisado, ¿cierto?, uno podría plantear más reflexiones finales respecto de cómo hemos estado trabajando, cómo uno debería desarrollar la intersectorialidad. Por un lado, uno ve que algunas de las iniciativas, ¿cierto?, tienen un trabajo focalizado y específico con ciertos sectores que apoyan a salud, es decir, salud con medio ambiente, por ejemplo, para el tema de plaguicidas, o salud con transporte para el tema de accidentes, ¿cierto?, que es una acción muy específica y acotada respecto de una problemática. También podemos ver que en otras ocasiones se han desarrollado coordinaciones intersectoriales donde el Ministerio de Salud es el que da las directrices y se coordina con otros ministerios para desarrollar a cabo alguna estrategia, ¿cierto? Y, por ejemplo, la ley de tabaco, ¿cierto?, o el desarrollo de cambios de estilo de vida saludable también. Y otro elemento que al parecer es el que deberíamos empezar a incorporar es el salud en todas las políticas. Y que la diferencia con esta visión o con este enfoque de salud en todas las políticas tiene que ver con que cada sector, ¿cierto?, cada actor, cada ministerio tiene objetivos de salud explícitos. Es
del cual dar cuenta entonces en sus programaciones y en sus planes de acción, ¿cierto? El salud presente en todas las políticas lo que busca en el fondo es que se desarrollen planes conjuntos, ¿cierto? Que tengan financiamiento compartido, que tengan evaluación compartida, objetivos únicos, ¿cierto? Que no respondan solamente a los objetivos de cada sector, ¿cierto? Porque muchas veces uno ve que cada sector tiene sus objetivos que cuando uno se sienta a conversar, no conversan entre ellos, son objetivos muy distintos. Entonces lo que hace esta estrategia es poder establecer objetivos en conjunto y comunes, por lo tanto, y que van más allá de cada sector, ¿cierto? O cada prioridad sectorial, sino que lo que busca es poder satisfacer y poder abordar las necesidades de la población en términos de promoción de la salud y estilos de vida saludables. Y lo que se hace entonces es que se examina y el enfoque que utiliza es en base a los determinantes sociales de la salud. Para ir finalizando entonces una reflexión respecto de qué ocurre con las contradicciones entre la realidad y el discurso, porque uno ve entonces que en Chile, cierto, a nivel internacional se desarrollan estrategias de promoción de la salud, ahora los niveles en los programas del 2011-2015, ¿cierto? Y la estrategia nacional también hay un fuerte componente de promoción de la salud, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando lo que uno está planteando, ¿cierto?, de lo que debería ser, o de lo técnico, no tiene tanto respaldo en la realidad? Muchas veces hacemos promoción de la salud y de estilos de vida saludables, ¿cierto?, pero con condiciones de vivienda, con condiciones educacionales, con condiciones de trabajo, que no son las óptimas y que no son posibles entonces alcanzar un buen desarrollo y una buena instalación de promoción de la salud, ¿cierto? O hacemos promoción de la salud en el ambiente laboral, ¿cierto? Ambientes sin humo de tabaco, pero tenemos contaminación ambiental de niveles críticos, ¿cierto? Entonces, uno no puede pensar en promover la salud y convocar a otros sectores cuando no hay condiciones mínimas para poder instalarla. Eso es algo que uno debe tener en mente y poder ir trabajando, ¿cierto?, en conjunto con los otros. ¿Cómo hacemos entonces promoción de la salud en estas condiciones? ¿Cómo vamos trabajando de forma intersectorial, ¿cierto?, de forma articulada, de forma coordinada, tratando de establecer objetivos comunes, ¿cierto?, que vayan más allá de cada objetivo particular de nuestro sector? Eso entonces lo dejamos a la reflexión. Si quieren ahora comenzamos a una sesiones de preguntas, consultas. Pueden también compartir experiencias que hayan tenido en esta materia. ¿Alguna consulta, reflexión final? ¿Alguna experiencia que quisieran compartir? Sí. Si hay preguntas, podemos comenzar con la siguiente presentación. Ahí me parece. Hola. No sé si... No parece que ahorita la mía. Dice, ahí está gesticulando. Dice, ¿hasta cuándo? Maule. Hola. Hola, Maule. Hola. Después de la Carta de Ottawa, que fue entregada en el 86, ¿han habido algunas actualizaciones en relación a lo mismo o esto se mantiene como planteamiento hasta la actualidad? Gracias. Hola, gracias. Sí, bueno, después de la Carta de Ottawa se desarrollaron las otras conferencias internacionales y todas han reforzado las indicaciones de la Carta de Ottawa, y como la de Indonesia, por ejemplo, habla del sector privado, y las otras han ido incorporando y eso incrementar el avance. Pero las directrices en el fondo establecidas ahí han sido mantenidas, digamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quisiera comentar respecto a sus experiencias en la región? Si no, podemos dar paso a la siguiente conferencia. Acá en la sexta región. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola. buenos días. Buenos días a todos. Mi consulta es la siguiente por las estrategias que se
intersectoriales para la promoción de la salud. Echo de menos, no veo claro una estrategia que creo debería ser fundamental, que la participación de educación en esto de la promoción de la salud. Ya, fundamentalmente cuando vemos los índices que ustedes presentaron aquí, por ejemplo, el índice de sedentarismo en Chile, que es catastrófico, por decirlo en palabras. No veo la participación de educación como un pilar fundamental para bajar estos índices, sobre todo, como les decía, el sedentarismo, porque yo pienso que haciendo una intervención en este punto se verían beneficiados varios otros puntos, por ejemplo, sobrepeso, obesidad y para algún otro también. Cuando vemos que en el día de hoy, promoción de la salud en las escuelas, claro, participan en estos entornos saludables, esto que el otro, varios de esos sistemas y programas que hay, pero por ejemplo, vemos que desaparecen en muchas escuelas las horas de educación física, fundamental para el asunto del sedentarismo, para privilegiar, ¿no es cierto?, horas en matemáticas, horas en lenguaje, porque hay CIMSE y hay que demostrar índices en CIMSE. Eso. Sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, efectivamente, en la estrategia actual de promoción de la salud 2011-2015, en el componente respecto de los establecimientos educacionales promotores de la salud se incorpora todo lo que usted menciona respecto de incorporar el sector salud como mucho más potente en ámbitos de desarrollar la promoción al interior de las escuelas. Y se establece coordinación intersectorial, ¿cierto?, reuniones de planificación con actores desde los establecimientos educacionales, trabajo colaborativo, ¿cierto?, con JUNAER, con JUNGI, con Íntegra. También se van a desarrollar talleres educativos relacionados al tema de alimentación saludable, se van a desarrollar desde el punto de vista de la participación social y comunitaria, foros y consultas, todo desde la comunidad escolar. Ustedes pueden revisar porque este programa de promoción de la salud 2011-2015 establece para cada una de las áreas promoción de la salud en ambientes laborales, educacionales, del trabajo, una serie de actividades. Y ahí se señala lo que usted menciona, efectivamente está incorporado en este programa nacional. Comentario de acá. Que Daniel de Valparaíso te quiere añadir que si lo esencial es atacar las determinantes sociales de salud, ¿cómo se puede basar un modelo que se basa en un modelo de desarrollo económico que origina las desigualdades de una manera importante? ¿Cómo enfocarse en ello a nivel intersectorial? En el fondo, ¿cómo desde el intersector trabajar el tema de las determinantes sociales? Acá hay una pregunta a través del foro que plantea cómo enfocar desde los determinantes sociales el trabajo intersectorial. Sí. Y en el fondo, bueno, lo que establece muchos de los ejemplos y de buenas prácticas que han resultado es que cuando se establecen objetivos comunes, ¿cierto?, uno puede favorecer la participación de los otros sectores. Cuando uno establece presupuestos también y fondos específicos para poder desarrollar un trabajo intersectorial, también se fomenta y también establece como un piso firme para poder seguir trabajando, ¿cierto? Muchas veces hemos visto que cada sector tiene objetivos distintos, por supuesto que presupuestos distintos, y cuando uno se sienta a conversar cuesta llegar a un punto de encuentro. Pero por lo menos lo que se establece como recomendaciones es plantear objetivos distintos, contar con presupuestos, que muchas veces es difícil que se asignen presupuestos específicos para ello, contar también con apoyo de la autoridad, ¿cierto?, potente y en el fondo con convicción respecto de la acción intersectorial y de la participación intersectorial. Hola, de la Araucanía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se aborda el tema
contaminación, por ejemplo, me lo imagino en el tema de promoción de salud, se recomienda el aumento de actividad física en niños y en adultos, por ejemplo, para combatir en parte la obesidad, pero resulta que, por ejemplo, acá en Temuco nosotros tenemos niveles de contaminación muy elevados, que después de las 6 de la tarde, por ejemplo, no es prudente hacer actividad física, y por lo que yo he visto acá en la ciudad ha proliferado mucho el tema de poner máquinas de ejercicio en las plazas para favorecer, digamos, o estimular la actividad física, pero las condiciones ambientales no permiten eso. Entonces, si hay alguna, o cómo evalúan ustedes este factor ambiental en el cumplimiento o no de los programas de promoción de la salud. Eso. Hola, muchas gracias. Bueno, efectivamente, una cosa es lo que, el ejemplo que tú mencionas tiene que ver justamente con cómo hacemos promoción de la salud cuando el contexto, ¿cierto?, en este caso el medio ambiente, no da cuenta de poder desarrollarla. Y por eso que una cosa son tal vez las directrices, ¿cierto?, los programas o lo que uno planifica, y otra cosa es la realidad local. Nosotros tenemos que tomar, si bien hay que tomar en el fondo las estrategias y las recomendaciones para poder desarrollar promoción de la salud, pero hay que hacer un ajuste a la realidad local y poder ver con los distintos sectores que estén involucrados, en este caso educación, en este caso cierto medio ambiente, salud, y poder buscar en conjunto las soluciones para poder llevarla a cabo, porque justamente en un contexto así es imposible entonces que la exigencia de las horas requeridas para actividad física se puedan desarrollar, porque entonces estamos haciendo una, pero estamos perjudicando, ¿cierto?, por otro lado la salud, en este caso de la población escolar. Entonces, en ese sentido, es requisito de todos los actores sentarse a conversar y ver en el fondo cómo poder llevar a cabo las estrategias que se piden, ¿cierto?, pero con una realidad local que no da cuenta de una estructura para poder desarrollar. No sé si se responde un poco tu pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias. Debido al tiempo vamos a pasar ahora a nuestra siguiente videoconferencia. El tema es que no la tengo acá, no la tengo acá. Sí, la tengo acá. ¿La cargó? Sí. ¿Cuál es la FES? ¿Cuánto? La 7 y 9. No he dicho nada, sí. Bien, Sí, la cargamos. bien. Absolutamente. Lo voy mirando y después me... Es que ya tenía problemas por el tema de la partida. Cuando usted guste más. Play de allá. El otro. Eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Inés Gómez, yo soy médico especialista en salud pública y me desempeño fundamentalmente en gestión de servicios y gestión de calidad. Y vamos a hablar ahora del tema siguiente, que tiene que ver con otras dos funciones esenciales de la salud pública que están relacionadas fundamentalmente con la prestación y la provisión de servicios y que tienen que ver con la evaluación del desempeño de los servicios, que es lo que se ha conversado en sesiones anteriores respecto a las funciones, es cómo finalmente llega a la población. Cuando se habla de sistemas de salud hay muchas definiciones y muchas formas de plantearse. Lo que vamos a comentar ahora tiene que ver con algunas definiciones generales previas a hablar de las funciones esenciales, porque tenemos que poner un marco de dónde vamos a trabajar estas funciones esenciales y de qué forma. Y ahí, evidentemente, cada país, dependiendo del modelo de salud que tenga y de su organización, se va a organizar de una manera distinta.
pero el sistema de salud, para efectos de esto, lo vamos a considerar como que engloba a todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud y comprende todos los sistemas. Cuando estamos hablando del sistema de salud, estamos hablando de público, privado, de informal, etc. Y depende de cómo se organice cada país, y esto tiene mucho que ver de cómo vamos a evaluar finalmente las funciones esenciales, ¿no es cierto? Los sistemas tienen objetivos en relación a todas las acciones que podemos hacer en salud, desde promoción, que es lo que acaba de comentar Macarena, hasta todas aquellas actividades que tienen por objeto restablecer la salud y mantener la salud, llegando hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos. Por lo tanto, es el marco de todo lo que hacemos en todos los niveles, ¿no es cierto? Y va a ser todo acto en el ámbito de la salud personal o colectiva, cuyo principal objetivo sea mejorar efectivamente el nivel de salud. Entonces, los sistemas de salud, ¿qué objetivos concretos tienen y cuáles son sus funciones principales para que nosotros podamos evaluar después algunas funciones que en este caso, las que a mí me corresponde tratar, tienen que ver con la equidad y con la calidad en lo que hacemos? Seguramente esto lo han visto anteriormente, que es una figura que proviene del informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, que trataba específicamente sobre el tema de los sistemas y hacía comparaciones entre distintos países y definía estas funciones principales de rectoría, prestación de servicios y financiamiento, además de otra cuarta función de creación de recursos, tanto en inversión como en entrenamiento de personal. Normalmente cuando hablamos de los sistemas nos quedamos muy pegados en el tema del financiamiento y todas las evaluaciones y las estructuras las evaluamos un poco desde esa perspectiva. La verdad es que lo que vamos a revisar ahora tiene que ver más bien cómo prestamos los servicios, digamos, y cómo hacemos que la gente llegue donde tiene que llegar. Entonces, dentro de los objetivos de los sistemas, que son darle salud a la población, protegerlo desde el punto de vista financiero y tener una capacidad de respuesta frente a las necesidades de las personas, que es lo que aparece en esa figura, cómo prestamos los servicios nosotros de tal forma de que podamos darlo con equidad y con calidad en lo que estamos haciendo. Y no tenemos que perder de vista que dentro de todas estas funciones y de estos elementos fundamentales que aparecen en esta figura, algunos de los cuales ya ustedes han discutido en las sesiones anteriores, que tienen que ver con la rectoría, el liderazgo, la gobernanza, etcétera, los aspectos de información, de fuerza de trabajo, etcétera, no hay que olvidar nunca lo que está al centro, que son las personas. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas? Es mejorar la salud de la población. Y la población está formada por personas que son las que están ahí al centro, entonces todo lo que hagamos va en ese marco. Y llevándolo a este esquema en el cual la Organización Mundial de la Salud plantea este marco de acción para todos los sistemas, vemos que todos estos elementos fundamentales del sistema que veíamos en la lámina anterior, que se ven acá a la mano izquierda, se tienen que traducir a través de un acceso de la población, ¿no es cierto? O sea, que la población pueda llegar a los sistemas, a través de una cobertura adecuada. Por eso estamos, ¿no es cierto?, trabajando a nivel de todo el país, y de hecho hoy día estas conferencias son una muestra de la cobertura a nivel de todo el país, digamos, de la información y de las prestaciones. Tenemos que darlas con calidad y con eficiencia, porque los recursos siempre van a ser escasos, por lo tanto siempre vamos a tener que utilizarlos de la mejor forma posible. ¿Y eso para qué? Para que los resultados finales sean una mejoría de la salud, tanto en el nivel de salud como en la equidad con que entregamos, para que respondamos a lo que las personas quieran. La expectativa y la satisfacción de los usuarios es fundamental, para que podamos tener mayor eficiencia en lo que hacemos, ¿no es cierto? Y finalmente para que podamos llegar a toda la población, digamos, con la calidad que queremos en las acciones que estamos haciendo. Entonces, estos esquemas en el fondo lo único que pretenden es ordenar estos conceptos en forma de que desde unos determinados elementos, a través de ciertas estrategias y formas de organización, vamos a llegar a ciertos resultados finales a los cuales pretendemos llegar, digamos, y sin perder de vista que además tenemos que proteger a la
población desde el punto de vista financiero, y eso también es una función de los servicios de salud, el hecho de que las personas puedan tener acceso sin que eso les signifique un desmedro en su situación económica. Esta ya es muy parecida a la que habíamos visto antes, lo único que acá está más desglosado, digamos, el tema de cuáles son las acciones que vamos a hacer, todas las actividades que abarca un sistema de salud en términos de promover y mantener la salud, incluyendo también la rehabilitación. Y si uno lleva las funciones a este esquema de una especie de rompecabezas, que todas son igualmente importantes, vamos a tener que nosotros nos vamos a centrar ahora un poco en el tema de cómo prestamos los servicios, pero todas son importantes, y en el fondo lo que vamos a ver como esto que a través de la Rectoría ha definido el nivel más global, que otros están a cargo de regular y de fiscalizar, como los que lo tienen que hacer lo hacen, y eso cómo lo podemos evaluar. Y vamos a tener distintas formas de proveer servicios, ¿no es cierto? Vamos a tener servicios colectivos o públicos, digamos, y servicios individuales y personales. Ambos son igualmente importantes y ambos tienen que ser evaluados. O sea, no es una cuestión que yo solamente me vaya a centrar en lo que hago con la persona individual, pero tampoco puedo evaluar solo en el nivel general y colectivo, porque es importante también cómo percibe cada individuo la atención que le estamos dando. Y si nos vamos finalmente a una definición de la Organización Mundial de la Salud, la respuesta un poco es que tenemos que trabajar en sistemas integrados. En sistemas integrados que integren todos los elementos que componen la atención de salud, y tal como está definido, gestión y entrega de servicios, de forma que las personas reciban un continuo de servicios, cosa que cuesta mucho, ¿no es cierto?, preventivos y curativos, de acuerdo a sus necesidades a lo largo del tiempo y a través de los distintos niveles del sistema de salud. Por lo tanto, estamos definiendo una red de salud, que es la forma en que nosotros hemos elegido para estructurar nuestros sistemas y para organizarnos, ¿no es cierto? Entonces, esto es, así a grandes rasgos, lo que quería plantear efectivamente sobre los sistemas, antes de entrar en las dos funciones esenciales que me corresponde definir. Y para proveer los servicios, estas redes o estos sistemas integrados, ¿no es cierto?, tienen que hacer una serie de planificaciones en base a las normativas desarrolladas por los entes rectores, ¿no es cierto?, para que desarrollan un mecanismo regulatorio, se establecen las normas básicas, se establece cómo se van a medir el desempeño de los servicios, cuáles son las tecnologías y los recursos con los cuales vamos a contar, y cuál va a ser la capacidad para fiscalizar y controlar lo que estamos haciendo a nivel de los servicios. En el fondo, cuando hablamos de sistema, estamos integrando todo lo que estamos haciendo, digamos, desde la perspectiva de sector salud público y privado, para efectos de todas estas funciones. Y yéndonos ahora al tema de las funciones esenciales de la salud pública. ¿Por qué esta disquisición previa sobre los sistemas? Porque de eso es de lo que vamos a hablar en estas dos funciones que a mí me ha correspondido discutir en esta oportunidad. Y si ustedes se fijan, que son la FES 7 y la 9, que habla de la evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios y de la garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos. Tema que hoy día está muy en boga, garantizar la calidad de la prestación. Pero para esto nosotros requerimos haber desarrollado previamente las otras funciones esenciales, fundamentalmente el seguimiento, evaluación y análisis de la situación. Sin eso difícilmente podemos promover, digamos, el hacer alguna intervención si no sabemos qué es lo que está ocurriendo, y por supuesto considerar la vigilancia, la promoción, la participación. Ustedes se fijan que todo esto se va engranando para finalmente terminar en esto que tiene que ver con la provisión de los servicios, de los cuales vamos a nombrar algunas cosas en particular. Hay harta literatura en la cual se puede revisar con mayor profundidad, digamos, estos temas. Y subrayado ahí, evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios. La necesidad es una cosa que hay que ponerse de acuerdo, cuáles son los servicios de salud necesarios. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a evaluar en primera instancia? Aquellos que ya tenemos definidos como en esta armonización de la provisión, que son las prioridades y son los que, de acuerdo a la situación de salud del país, digamos, se ha definido que se garantiza un acceso, ¿no es cierto? Y después,
la garantía de calidad de los servicios de salud individuales y colectivos, que hoy día es un tema que está absolutamente en el tapete. La equidad en el acceso, aquí una pequeña disquisición respecto al término de equidad, es el acceso equitativo a la salud, o sea, eliminar las barreras de acceso. Y eso puede ser igualdad de acceso para necesidades iguales, igual disponibilidad para usar los servicios, acceso informado, hay distintas formas de enfocarlo. Pero la verdad es que lo que se mide a través del FERS tiene que ver con el acceso a los bienes y servicios de salud, y eventualmente uno después debería ir avanzando en evaluar las inequidades en la distribución de los bienes y también en los resultados en salud, que es una forma de medir inequidad, ¿no es cierto?, entre los distintos, y una de las formas en que la medimos de hecho, y uno hace comparaciones habitualmente entre distintas regiones, distintos lugares, etcétera, en base a los recursos que dispone, etcétera. Entonces, esta función, la FEP 7, incluye la equidad en el acceso efectivo, el desarrollo de acciones destinadas a superar los obstáculos de acceso y facilitar la vinculación de grupos vulnerables. Y incluye el seguimiento y la colaboración entre distintos tipos de entidades que participan. Ahora, la equidad uno la puede medir desde múltiples perspectivas. Puedo medir en el acceso, porque eso es lo que dice la función. La equidad en el acceso la puedo medir desde la equidad en el acceso geográfico, la posibilidad de que las personas tengan un establecimiento de salud cercano a su domicilio donde atenderse y que no tengan que tomar un sistema de locomoción durante 2 horas para llegar. O la puedo medir en la disponibilidad de especialistas que tengo en un determinado servicio que no me permite tener acceso de las personas en forma adecuada, y que es lo que estoy midiendo finalmente. Estoy midiendo las listas de espera para poder resolver aquellas que sean más prioritarias. Hay múltiples formas de medir, no nos vamos a meter en el detalle ahora porque esta instancia no da para eso, pero efectivamente todas esas, si ustedes piensan en su trabajo habitual, muchas de esas cosas sí se están midiendo y se están llevando. La cosa es cómo uno utiliza eso para tomar decisiones a continuación, ¿ya? Y los indicadores que se usan en términos generales se manejan de la misma forma que explicó Macarena para todas las funciones esenciales, digamos, en términos de que hay una planilla con preguntas que se lleva a una planilla Excel, pero eso es para efectos de medir las FESP. Pero para efectos de medir las inequidades en el trabajo habitual tenemos múltiples funciones y llevamos múltiples indicadores que nos permiten saber, digamos, en términos generales cuáles son las inequidades. Ahora, hay otras formas de medirlo más indirectas, no directamente relacionadas a la atención, que tienen que ver con el ingreso, con la distribución de los recursos, ¿no es cierto?, y con otros aspectos que tienen que ver también con el tema de la equidad. Y acá, ¿qué es lo que vamos a medir entonces? El acceso directo a los servicios, los conocimientos de la población para acercarse a ellos, la promoción de apoyos y si hay asesoría y apoyo técnico en las regiones, digamos, en los países. Acuérdense que esto está visto desde la perspectiva global, para que efectivamente la población tenga acceso y no está concentrado solamente en un determinado lugar.